Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla, curso la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre, y a continuación le hablaré sobre la filosofía de la educación. El concepto de la filosofía puede tener un amplio diccionario de descripción. Sin embargo, yo pienso que tenemos una parte filosófica intrínseca, ya que siempre tenemos la curiosidad e indagamos lo que nos rodea, con lo que tenemos contacto día a día. Siempre nos preguntamos algo. La filosofía tiene mucha relación con la educación, ya que es el punto central de este tema. A mi parecer pienso que no podría existir una sin la otra, porque si no indagamos posturas ante las cosas, no habría docentes compartiendo la filosofía, es decir, los conocimientos que nos aportan a nosotros como alumnos. Nos comparten experiencias que dejan saberes. Aunque si bien este término es una metodología del profesor que nos da reflexión y crítica ante la realidad educacional. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre 3 temas, los cuales son conceptualización de la filosofía, relaciones entre filosofía y la educación y filosofía de la educación. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. La filosofía existe desde más de 200 años en la antigua Grecia. Uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto, el primer filósofo presocrático y padre de la filosofía por haber dado una explicación racional sobre el origen del universo. Relaciones entre filosofía y la educación. La filosofía de la educación pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo, desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer la educación humana y su pedagogía de enseñanza. La filosofía de la educación tiene 4 funciones, que son función analítica, función reflexiva, función crítica y función normativa. La filosofía educativa se centra en 2 aspectos fundamentales, tales como la naturaleza y el aprendizaje. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias. Hasta la próxima. Filosofía. La articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos del ser se denomina filosofía. El término filosofía significa amor por el conocimiento. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber de sí mismo, sin un fin pragmático. La filosofía puede dividirse en diversas ramas, como son filosofía del ser y la filosofía del conocimiento. Relaciones entre filosofía y la educación. La filosofía en la educación tiene una función de resistencia y liberación. La filosofía de la educación es la manera de comprender la vida, la filosofía aristotélica realista, en la que el ser humano se deja de considerar un ser espiritual. La filosofía de la educación es una práctica de educación histórica, y significa que su propia comprensión, sus métodos, sus problemas y preguntas que se constituyen de acuerdo al contexto. Filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el sí mismo, desde una perspectiva racional para ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez. Conceptualización de la filosofía. La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. También la filosofía es el amor por el conocimiento. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. Al igual que la religión, la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. No se basa en una revelación divina o en la fe,
sino que lo hace por saber la razón. También tengamos en cuenta que la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser. La filosofía puede dividirse en diversas ramas: la filosofía del ser y la filosofía del conocimiento. Relación entre filosofía y la educación. Bueno, la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. El ser humano no es un ente estático y que desempeña únicamente el papel de receptor. La magnificencia de la mente humana reacciona ante el estímulo y la propia información que se comparte en el acto educativo. Según Emmanuel Kant, la filosofía no puede aprenderse, solo puede aprenderse a filosofar. Esta frase pone de manifiesto que la filosofía, más que un concepto, es una forma de vida. La filosofía de la educación supone no afiliarse a un ocurrente, sino tener en cuenta todas las corrientes posibles, al menos un número significativo, para poder ser la razón. La filosofía La filosofía no debe de ser considerada una cosa acabada y externa, sino una actitud metódica de un profesor que enfrenta la reflexión críticamente a la realidad de la educación. Filosofía de la educación. Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Aunque se trata de algo reciente, se puede encontrar elementos y participantes de filosofía de la educación en el mundo antiguo. Hay autores como los que ya conocemos, Platón, Aristóteles, etc. Buen día, mi nombre es Alison González Alvarado, de la licenciatura en Pedagogía. Antes que nada, una disculpa por la tardanza en este audio, pero tuve algunos contratiempos y no pude realizarlo. Tema 1. Perspectivas filosóficas. Este tema en general habla más de los orígenes de la educación. Habla desde el punto primitivo, donde se empezaba a formar las sociedades y obviamente la educación era muy vital, era nada más los reflejos, era rígida, imitativa. Ya luego habla de cómo se va metiendo la religión, ya donde empezamos a atribuirle todos los méritos de la naturaleza a una vida religiosa o mística. Luego habla de la educación del siglo XV, donde empieza por la iglesia, la educación monástica, el monacato, donde la preparación religiosa los dividían en muchos grados, y esos grados todavía tenían diferentes materias, por así decirlas, como lectura, escritura, cálculo, gramática, aritmética, obviamente en sus respectivos grados. Después de la fusión del pueblo romano con, si me equivoco, los germánicos, donde aparece ya el Islam.
que se basa en la función de preservación y difusión de la cultura clásica. En esa época se expande la iglesia, el régimen feudal, se integra la nobleza y cruzadas, y se integra la clase burguesa. Después habla de la reforma y la contrarreforma, un movimiento católico contra la reforma, que trataba de sustituir los dogmas por la enseñanza racional. Ya que las escuelas estaban a cargo divina, pues la iglesia no estuvo de acuerdo, ya que del Estado iba a ser también gratuita y obligatoria, y se iba a empezar a quitar la violencia y para promover el juego. Por último, aborda el realismo del siglo XVII. Es donde nace y se desarrolla la pedagogía moderna, la educación integral y funcional del ser humano. Se favorece la práctica y se buscan nuevas formas de educar, y ya se da el reconocimiento a los alumnos sin distinción social alguna. Y también se integran las mujeres a la educación media y superior. Claro, después de el acto de protesta que hizo Sor Juana Inés de la Cruz para meterse a estudiar. Gracias y una disculpa. Los temas a tratar son conceptualización de la filosofía, relación entre la filosofía y la educación y filosofía de la educación. La filosofía es el amor por el conocimiento. Por su parte, el filósofo es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. La filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. Relación entre la filosofía y la educación. La filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. También dice que el fenómeno educacional es fundador. Destaca el estímulo que origina en las mentes humanas. Dice Emmanuel Kant, la filosofía no puede aprenderse, solo puede aprenderse a filosofar. Filosofía de la educación. Esta es una disciplina relativamente moderna, ya que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, y que esto se hace con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Otro tema es conceptualización de la filosofía. Pues en este decía que es una relación reflexiva metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser. Se denomina filosofía. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo sin un fin pragmático. Relación entre la filosofía y la educación. Pues aquí decía que cada una posee sus particularidades metodológicas y teorías en el proceso educativo. Lleva en sí mismo el arte de filosofar ante los impactos. La filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. Filosofía de la educación. Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional. Este tiene el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Pues claro, así se decía en esto. Buenas tardes, profe Rafa. Disculpe que apenas esté mandando mis trabajos, pero espero pueda calificármelos. Bueno, me dé una retroalimentación y buena tarde. Disculpe. Buenas noches, mi nombre es Neidila Montes, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. A continuación le voy a dar una audioreflexión sobre la filosofía de la educación. Para entender mejor esto, empecemos con el concepto de filosofía, que es amor a la sabiduría. Así que filosofía, más que un concepto, es una forma de vida. Sí.
Bueno, entonces filosofía y educación sin duda es una simbiosis interesante. A mi parecer, la una no podría existir sin la otra. Si bien es cierto que cada una posee sus particulares metodológicas y teóricas, el proceso educativo lleva en sí mismo el arte de filosofar ante los impactos. Es por ello que a mi punto personal, el fenómeno educacional es formador, no es solo en cuanto al otorgamiento de habilidades específicas y conocimientos teóricos, destaca más bien el estímulo que origina en las mentes humanas, tal y como si sembrara una pequeña semilla en cada una de las mentes receptoras del conocimiento. Esta germinará irremediablemente. La dimensión crítica se habrá iniciado, sigilosa, sigilosa. Ante este panorama resulta importante que retomemos la importancia que tiene el posicionamiento que adopte el profesor o guía educativa desde la filosofía de la educación. La filosofía no puede aprenderse solo, puede aprenderse a filosofar. Immanuel Kant. Lo que es la filosofía de la educación implica una cierta complejidad. En particular, conlleva pensar la interrelación entre la persona que se educa y la sociedad en la cual se educa. El ser es la educación de un ser situado. Se analiza, pues, diversas concepciones acerca del ser, de la educación, de la persona y de las teorías de la educabilidad. Solo después de esas premisas se habla de proceso de enseñar y aprender. Se finaliza indicándose las funciones que cumple una filosofía de la educación. Termino, profe, con esta frase que dice: la filosofía es la sabiduría de la perfección del alma humana. La filosofía es el amor y la investigación a la sabiduría. Séneca, Lucio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Huerta Zamora. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía. La materia se llama Filosofía y, bueno, el tema que estamos viendo son perspectivas filosóficas. Si bien sabemos que la educación del desarrollo histórico y educativo se dio en el occidente, a lo que actualmente nosotros conocemos como Grecia. Recordemos que nos menciona que la teoría pedagógica en la Edad Media de la educación empezó en una época empresarial, si no mal recuerdo. Nos habla sobre la lectura, escritura, el cálculo y las naciones de latín, la gramática, la educación en el desarrollo histórico entre personajes e implicaciones educativas y las características de la educación de la Edad Media, que empezó en el siglo V hasta el siglo XX. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Huerta Zamora. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía. La materia se llama Filosofía y el tema que estamos viendo son conceptualizaciones de la filosofía. Bueno, aquí nos habla sobre la reflexión metódica. Nos dice que nos refleja el conocimiento y los límites de la existencia y de los modos a los cuales nosotros les denominamos como filosofía, ¿no? Más que nada opino que eso, en pocas palabras, es el pensamiento, la sabiduría y el conocimiento. Dice que por parte del filósofo, ya que es un individuo que busca el saber por el saber de sí mismo, se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad, busca una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. Al igual que la religión, la filosofía se centra en las cuestiones de la existencia humana.